Y así vemos toda una gama de emociones en estas fotografías. Y de todas y cada una podemos nosotros dar una explicación oral, convertirla en comunicación oral. Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura de la mente. La toma de decisiones, la memoria, la atención, la percepción, la imaginación, que han sido perfeccionadas por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia y reproducción. Vean ustedes la comunicación no verbal que tienen los animales. Todos los mamíferos, las aves, tienen una comunicación no verbal y que está relacionada precisamente con estas necesidades de supervivencia y reproducción. Nosotros igualmente tenemos estas emociones, todos estos procesos neuroquímicos y relacionados con el conocimiento, sublimados por la cultura, la sociedad, la educación, etcétera, pero que siguen funcionando a un nivel etológico, de conducta animal. Vean ustedes, por ejemplo, cómo nos saludamos cuando vemos a un desconocido, cuando nos presentan a un desconocido, cuando saludamos a alguien con quien tenemos gran confianza. Hay toda una serie de ritos y que son comunicación no verbal, pertenecen a esta área y que las podemos observar. Observando a la distancia, por ejemplo, a dos personas, podemos saber si están teniendo una buena comunicación, si tienen una comunicación de compenetración o si están relacionándose de una manera muy superficial. Y todo viendo nada más el comportamiento corporal. Las emociones configuran el mundo de posibilidades de ser y hacer en nuestras vidas. Aquí están las emociones básicas: el miedo, el erotismo, la ternura, la tristeza, la rabia, la alegría. Todas ellas configuran los parámetros dentro de los cuales nosotros vivimos. Y somos seres eminentemente emocionales. Vivimos en emociones intensas todo el día, todos los días. Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio, emotionis, que significa el impulso que induce la acción. Fíjense, emoción, lo que te impulsa a la acción. En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardíaco. Ante el miedo sudamos, ante la alegría reímos, ante el dolor lloramos. Hay toda una serie de reacciones fisiológicas que están originadas en las emociones e incluye reacciones de conducta como la agresividad, el llanto. Las emociones son materia de estudio de la psicología, las neurociencias y más recientemente la inteligencia artificial. Aquí hay un link en esta diapositiva que ustedes pueden visitar en internet para comprender acerca de la inteligencia emocional. Hay toda una serie de lecturas que ustedes tienen que hacer complementariamente en su formación, porque nosotros les podemos enseñar la técnica, pero la cultura que ustedes adquieren haciendo lecturas complementarias los vuelven especialistas, expertos. Aquí estamos viendo pues esas reacciones fisiológicas que tienen las emociones. Yo les puedo decir, me preguntaban si la verdad o si la mentira tienen algún olor característico. Lo desconozco. Yo la veo en las actitudes, en los ojos, en la posición corporal,
en la manera en que la persona se acerca o rehúye mi contacto visual o físico. Pero el miedo o la agresividad, la inminente agresividad, sí tienen un olor. Cuando la persona está tramando algo en tu contra, huele mal. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino está produciendo una reacción que es perceptible a través del sentido del olfato. Piensen ustedes, aquí tenemos la ilustración de un cerebro. El primer cerebro, el cerebro reptil, está encargado de las reacciones instintivas. Arriba, el cerebro mamífero que se desarrolló sobre el reptil es capaz de las emociones. Y finalmente, el cerebro propiamente humano, que es la neocorteza o la corteza cerebral. El componente fisiológico de las emociones son los cambios que se desarrollan en el sistema nervioso central y que están relacionados con la presencia de determinados estados emocionales. Nada más piénsese en las principales funciones de este sistema, del sistema nervioso central. Son 4: pensar, sentir, percibir e intuir. Y va desde percibir, pensar, sentir e intuir nuestras propias emociones hasta la capacidad de hacerlo con el individuo, con el extraño, con el que no es yo, con los demás. Son 3 los subsistemas fisiológicos que, según Davidoff, están relacionados con las emociones. El sistema nervioso central, dentro de esas 4 grandes funciones que les dije, y las repito para que se las aprendan, porque esta es una parte muy importante en toda la psicología. Pensar, sentir, intuir, percibir. Esas son las grandes funciones del sistema nervioso central, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. El sistema límbico está encargado de las reacciones, de los instintos, y el sistema nervioso autónomo es el parasimpático, es el que se encarga de actuar precisamente en automático. Una descarga de adrenalina no la puedo controlar. Una reacción de miedo no lo puedo controlar. Pertenecen al sistema nervioso autónomo precisamente. Durante los procesos emocionales se consideran particularmente activos a los siguientes centros del sistema nervioso central. Vemos aquí la corteza cerebral que forma parte del sistema nervioso central, y esta placa que tenemos a la izquierda es el sistema nervioso central, la neocorteza hasta la médula espinal. El sistema nervioso central realiza las más altas funciones, ya que atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Ejecuta 3 acciones esenciales, que son la detección de estímulos, la transmisión de informaciones y la coordinación general. Por ello, tiene un papel preponderante en nuestra vida la neocorteza. Por ello es que la neocorteza es el cerebro humano, porque tiene la capacidad de satisfacer las necesidades vitales y de atender a las respuestas de los estímulos, de las reacciones. Aquí vemos un corte transversal del encéfalo. El hipotálamo, que es el cerebro más primitivo, forma parte del sistema límbico. Este se dedica a la activación del sistema nervioso simpático. Este centro está relacionado con emociones como el temor, el enojo.